place presentarles a la doctora Silvia Figueroa, quien a lo largo de esta entrevista nos presentará su punto de vista del rol de la mujer en la sociedad. Ella es doctora de Relaciones Internacionales Transpacíficas por la Universidad de Colima y es maestra en Educación por el Tecnológico de Monterrey. Directora de Departamento de Formación Humanísticas y Ciudadana en el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, y profesora titular de Política Internacional y Geopolítica en la misma institución. Fue presidente y actualmente miembro de Junta Directiva de la ONG Children International. Produce y conduce el programa de radio sobre asuntos internacionales Bitácora, en coproducción con el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Conferencista en foros empresariales, políticos y sociales. Además es miembro de Amnistía Internacional, capítulo Guadalajara. Vocal de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Su investigación versa sobre el análisis de gobernanza climática, la construcción de regímenes en el ámbito y las políticas públicas de crecimiento verde en Asia-Pacífico. Por último, es miembro de la Cátedra de Investigación, Cooperación Internacional para el Desarrollo. A continuación, mi compañera Andrea Moreno dirigirá esta entrevista. Estamos aquí presentes con la doctora Silvia Figueroa, que nos hará el favor de respondernos unas preguntas que tendrán que ver con el papel que desempeña la mujer en el ámbito profesional. Muchas gracias, maestra Silvia. Gracias. Quisiera iniciar con una pequeña pregunta. ¿Nos podría explicar cuáles son las actividades extraacadémicas que usted desempeña? Sí, pues tienen que ver con cuestiones de activismo, ya sea a distancia o de manera local y física. Yo pertenezco a la Junta Directiva de la organización no gubernamental Children International y adicionalmente tengo un programa de radio sobre asuntos internacionales que tiene la finalidad de provocar una sensibilización sobre los asuntos del mundo entre el público, entre la audiencia. Y bueno, tengo la oportunidad también de colaborar con otras organizaciones como es Amnistía Internacional, capítulo Guadalajara, y algunas casas hogar como es el caso de Ministerio de Amor. Como bien sabemos, usted fue la pionera en traer al grupo de Amnistía Internacional al campus Guadalajara. ¿Cuál fue el incentivo para llegar a ese objetivo? Parte de la responsabilidad que tenemos las personas que tenemos acceso a una educación de alto nivel es responsabilizarnos con asuntos en donde nosotros podemos hacer la diferencia. Yo estoy completamente convencida que soy una persona que puede actuar y hacer esta distinción, sobre todo en el tema de los derechos humanos. A veces creemos que esas cosas son cuestiones que únicamente pueden ser abordadas por los gobiernos y que ellos son los únicos que tienen la facultad, y yo no lo considero así. Entonces era necesario difundir la amplia agenda de los derechos humanos entre la comunidad académica y estudiantil del campus. Somos miles de personas y si realmente existe este espacio en el campus para poder dar a conocer las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en nuestro país, en diferentes partes del mundo, y que a partir de ello, de esa indignación, se pueda adoptar una postura, entonces hemos dado un paso adelante. Y bueno, pues básicamente también motivada por mis alumnos, sobre todo en relaciones internacionales, que son tan proactivos, tan comprometidos, pues encontré todas las condiciones para poder arrancar con el capítulo estudiantil de Amnistía Internacional. Y tengo sentimientos encontrados. Por un lado, realmente me da orgullo y me da mucho gusto que hayamos sido los primeros en abrir un capítulo estudiantil de esta importantísima organización, una organización líder en los derechos humanos a nivel mundial. Pero por otro lado, realmente pues es un tanto decepcionante que seamos los únicos. No existe otro grupo estudiantil de Amnistía Internacional en todo el país. Y entonces tenemos todavía mucho trabajo que hacer. Ya que estamos hablando del tema de activismo, a lo largo del tiempo vemos que la mayoría de los activistas han sido del sexo masculino, pero recientemente hemos visto que las mujeres han entrado a este campo laboral. ¿Usted qué cree que se le atribuye este cambio? Sí, como bien lo mencionas, anteriormente pues teníamos a esos grandes fundadores de las grandes organizaciones de activismo internacional, como es el caso de Amnistía Internacional o de Greenpeace, en donde la gran mayoría eran los varones, pero eso nos tendríamos que remontar a la década de los 60 o de los 70, donde el rol de la mujer pues realmente estaba muy enfocado a las cuestiones domésticas. Sin embargo, la sociedad internacional ha evolucionado y se empiezan a dar los cambios a nivel mundial
social, pero también en las pequeñas comunidades. Y ahora lo que vemos es que el rol de la mujer se ha diversificado y no necesariamente desatiendes esa parte tan importante que es ser pilar de tu familia, pero sí tienes una amplitud de miras. En ocasiones los limitados accesos a la educación provocan que las opciones sean cortas o sean pequeñas, y sin embargo cada vez son más las mujeres que tienen la intención de instruirse, de tener un oficio y de buscar más allá de las paredes de su casa. Si nosotros revisamos lo que está ocurriendo en las comunidades de México y de muchos países del mundo, vamos a revisar y vamos a ver realmente con mucho optimismo que las mujeres se están empoderando, que tienen la opción de tener algún oficio, algún quehacer remunerado, en ocasiones no remunerado, pero que les da la oportunidad de ser un agente muy activo en su comunidad. Y entonces, cuando hablamos de activismo, es que hay una problemática en la que se ve la oportunidad de incidir. En ocasión lo que se busca es el interés propio de mejora, y esa mejora eventualmente se ve reflejada en la familia. Entonces son dos situaciones: la motivación por un lado, y por otro esta apertura de opciones y de oportunidades, y un cambio de alguna manera que se empieza a presentar en las distintas sociedades respecto a lo que se espera de una mujer. Entonces, ¿usted cree que la mujer tiene las facultades necesarias para lograr un cambio, ya sea en su comunidad, pero también, por decir algo, a nivel nacional o internacional? Por supuesto, somos seres humanos, y los seres humanos, no importa si es género masculino o femenino, contamos con las mismas cualidades, atributos. Por supuesto, los retos globales y los retos comunitarios me parece que pueden ser abordados por uno u otro. Lo que ha venido sucediendo es que en el pasado, desafortunadamente, las opciones eran muy limitadas y había una profunda discriminación. Hoy día la discriminación persiste, pero podríamos decir que ha habido un avance y tenemos esperanza en que este avance será más contundente conforme vayan pasando los años. Profundizando en el tema de las barreras, ¿nos podría compartir, en su opinión, cuáles son las barreras más comunes que la mujer se topa al momento de tratar de hacer un cambio, de tratar de crecer en la sociedad? Claro que sí. El primero de ellos, y tal vez el más importante, son los muy limitados accesos a la educación. Hay todavía una gran cantidad de niñas que no pueden ir a la escuela, ya sea por un tema económico o por un tema cultural. Y adicionalmente a ello, pues las cuestiones que ya había mencionado en torno a la discriminación y los roles. Hay una frase, yo estoy convencida de ella, la utilizan diferentes ONGs que trabajan el tema de género, y bueno, señala que si tú educas a una mujer, educas a toda una familia. Desafortunadamente, pues este lema insignia, por así decirlo, de muchas organizaciones pro derechos humanos de la mujer, todavía no ha aterrizado en el campo, en la práctica no se lleva a cabo. Y cuando no existe una educación, y no estamos hablando de un grado universitario, estamos hablando simplemente de completar la educación primaria, la secundaria y tener un oficio, entonces no existe amplitud de miras. Y bueno, entonces si la mujer no es autónoma e independiente, es posible que adquiera una actitud de sumisión en su entorno inmediato, que es su familia, y entonces no tenga una voz y no pueda de alguna manera manejar una relación de iguales con la pareja. Y esto se va recreando y replicando generación tras generación, una y otra vez, y desafortunadamente, si no existe la información y la sensibilización, difícilmente las mujeres podrían cambiar esta postura. Entonces, por un lado es la limitada educación, por otro es la discriminación sexista. Wow, esto es demasiado fuerte, sinceramente. Entonces, usted, bueno, por lo que acaba de decir, yo creo que usted da como posible solución que las mujeres sean educadas. Pero, pues, o sea, las mujeres son educadas, pero ¿qué pasaría con la sociedad? Porque las mujeres son educadas, pero los hombres, vemos el patriarcado, vemos el machismo, vemos que la figura masculina es la que está, bueno, en mi opinión, y siento que varias compañeras opinan lo mismo, que los hombres son los que nos están impidiendo crecer. ¿Qué opina de eso? Muy interesante tu planteamiento, y es una lástima que yo no maneje la teoría del feminismo, donde podríamos encontrar argumentos más contundentes. Yo simplemente voy a dar mi opinión.
Más allá de lo que sucede en la sociedad y en donde el tema del machismo desafortunadamente puede ser inculcado, promovido, impulsado por las madres de familia por encima de los padres, y eso tendríamos que revisarlo, y eso tiene que ver con los antecedentes históricos y culturales. También yo hablaría de una masculinización de la sociedad. Vamos a pensar que la mujer ya se instruyó, ya se educó, y el siguiente paso sería buscar una oportunidad en el mercado laboral. Y entonces encontramos el tema de los salarios, muy diferente el del varón, el de la mujer. Una persona, vamos a pensar en una ingeniera, con las mismas credenciales y que trabajan en una transnacional, varón y mujer, él posiblemente va a tener hasta el 30% más de salario. Esto por un lado. Por otro, cuando la mujer intenta hacer compatible su vida familiar, tener a los bebés y cuidarlos y seguir teniendo una carrera profesional, entonces vienen las primeras piedras en el camino, porque generalmente se tiene que tomar una decisión. Y cuando se decide conciliar las dos cosas es a un precio bastante alto en lo emocional, sobre todo porque no existe una arquitectura institucional que apoye a las mujeres desde la perspectiva de tener un horario flexible, de tener trabajos de medio tiempo, de poder trabajar desde casa. Son las grandes firmas extranjeras que tienen una filial en nuestro país quienes dan esa oportunidad a las mujeres, pero la gran mayoría de las compañías no lo conciben así. Y por otro lado, no se cuenta con un esquema de seguridad social lo suficientemente robusto para que los niños sean atendidos en las guarderías. Existen guarderías de buena calidad, tanto privadas como públicas, pero no son suficientes, y las privadas son muy caras para poderlas pagar. Maestra, ya para terminar, ¿cuál sería su mensaje a todas las mujeres que tratan día a día de hacer un cambio en su sociedad, su comunidad? Sí, primero decir que es posible, que a pesar de la adversidad contamos con todos los atributos para poder hacer esa diferencia, que es necesario encontrar los aliados, el cómplice dentro de tu familia, en tu círculo inmediato, y posteriormente no limitarse y buscar las oportunidades, ya sea en el ámbito educativo, laboral, comunitario, simplemente la recreación, el ocio, los hobbies, lo que uno desea hacer más allá de las cuatro paredes de casa. Una gran oportunidad, y es algo muy valioso que tenemos y no debemos dejar de lado, es el incidir en nuestra familia para que realmente tengamos oportunidad de crear y de construir un hogar. Eso es un privilegio de vida, pero no quedarnos limitados a un espacio y conformarnos. Siempre es posible hacer más, y mi recomendación sería: ubica e identifica quién será tu cómplice para que puedas salir adelante. No puedes hacer alianza de pareja, de amistad, de trabajo con alguna persona que pudiera frenarte. Tienes que aliarte y hacerte acompañar de personas que te valoran y que te impulsan. Muchísimas gracias por su tiempo, maestra. Qué bonito mensaje, por cierto. Esta experiencia nos inspira para que a lo largo de nuestra vida, y no solo nuestra vida laboral, luchemos por conseguir un rol importante dentro de nuestra sociedad sin importar el género, y podamos romper con las barreras que nuestra misma sociedad ha impuesto y las cuales nos impide conseguir nuestros objetivos. Y un claro ejemplo de que esto es posible y que no existe excusa alguna para no intentarlo es la doctora Silvia Figueroa. Gracias por su atención.